El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Eleconomista.mx. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín. Mucho gusto que esté con nosotros en este nuevo capítulo del podcast Globaliqué del periódico El Economista, como todas las semanas. En esta ocasión estoy en Tel Aviv y nuestro gran invitado en esta ocasión es Gabriel Ben Tasgal. Es especialista, un periodista de origen argentino, especialista en Medio Oriente, así que nos da mucho gusto que esté en esta ocasión con nosotros, sobre todo lo que ha ocurrido en Israel desde dos aristas o dos ángulos. El primero de ellos, un operativo importante del ejército al inicio de esta semana, y por otra parte lo que va a ocurrir seguramente la próxima semana, que es la votación de una reforma judicial polémica, por llamarla de una manera. Gabriel, encantado de saludarte. Un placer, Fausto. ¿Qué pasa? De alguna manera desde México vimos o se ha visto reiteradamente escenas como las que ocurrió al inicio de esta semana o la madrugada del lunes, si no me recuerdo, en Jenin, en Cisjordania, es decir, un operativo del ejército israelí. Lo que podemos decir es que los palestinos de Cisjordania, que son 5.960 kilómetros cuadrados, no están gobernados por una sola autoridad. Supuestamente, desde el punto de vista oficial, están gobernados por la autoridad palestina. Y el ejército israelí que colabora con la autoridad palestina porque ambos tienen un enemigo en común. Y son o bien el Hamas, que es un grupo islamista, o bien la Jihad Islámica, que es un grupo islamista entrenado y financiado por Irán, o bien algunos grupos regionales con distintos nombres, como por ejemplo la Guarida de los Leones. Estos grupos tienen sedes, acción, en distintas ciudades, pero las más fuertes de todas hoy son Jenin y Nablus. Y desde ese lugar ocurrieron atentados que terminaron con la vida de 50 israelíes. Ya. Debido a que Jenin se transformó en un lugar importante, ya tenía la diana puesta de alguna manera por parte del ejército israelí. Eso por un lado. Lo que creo que aceleró todo la decisión de penetrar por tierra con soldados en Jenin, especialmente el lugar más complicado, que es el campamento de refugiados, que es una ciudad construida de cemento, pero de una forma improvisada. Lo que ocurrió y lo que aceleró fue el lanzamiento de un cohete desde Jenin hacia el interior de Israel. Y como Israel no quiere que Cisjordania se transforme nuevamente en una franja de Gaza, entonces han entrado. Y unas horas después vimos un atentado en Tel Aviv. Es producto precisamente de este tipo de respuesta que hace Hamas. Sí y no. Por un lado, probablemente esté motivado por el hecho de que alguien quería hacer una acción para vengar lo que estaba ocurriendo en Jenin. Ese alguien da la casualidad que era un enfermo terminal, que probablemente hizo la acción para ser considerado una persona de gloria cuando ya no tenía nada que perder. Eso por un lado. Por otro lado, ya hay una cultura de incentivar ese tipo de acciones que nosotros en árabe la llamamos Jaba, y es adoctrinar a que los judíos quieren destruir la mezquita del Aqsa, la mezquita central de Jerusalén, y luego cambiar un poco el discurso y decir, es que tú no vas a hacer nada para defender la mezquita del Aqsa. Y una vez que alguien, como este hombre, hace una acción, se lo venera, se le da dinero a la familia, plazas llevan su nombre. Este proceso de acciones que terminan siendo esporádicas e individuales se conoce con el nombre de Jaba. O sea que esto ya venía ocurriendo hace varias semanas, y lo que dice el ejército israelí es que esto surgió desde Jenin. ¿Qué tanto este problema ha crecido con el nuevo gobierno de Netanyahu, es decir, con un gobierno de extrema derecha? Claro, el gobierno actual de Netanyahu, debido a que Netanyahu está en un proceso judicial, los socios naturales de él, que serían los partidos de centro, dicen que no se van a sentar en un gobierno con una persona que está procesada, por más que el juicio no es muy fuerte.
ante la imposibilidad de formar gobierno con el centro y con el deseo de sí formar gobierno y no ir nuevamente a elecciones después de 5 contiendas electorales, Netanyahu hace una alianza con elementos muy de derecha y con algunos elementos extremadamente de derecha. Uno de ellos es el ministro de Seguridad Interna, y este ministro hace una especie de culto a la exageración dialéctica, en donde algunos de ellos dicen, por ejemplo, que hay que vengarse de los árabes, o bien que hay que no obedecer la ley y levantar campamentos sin la autorización del gobierno. Todo tipo de frases que no benefician en nada a absolutamente a nadie. Entiendo. Desde América Latina, y tú obviamente como argentino conoces muy bien lo que ocurre del otro lado, generalmente se le llama una causa palestina, ¿no? Los políticos, para de alguna manera orientar a la opinión pública y mostrar ciertas asimetrías. ¿Es verdad? ¿Existen estas enormes asimetrías de poder, de dinero en este lugar, en Israel? Sin duda, estamos hablando de un Estado como el Estado de Israel, que es una potencia económica. Un israelí promedio hoy está recibiendo de sueldo anual $56,000. $56,000. Estamos hablando de un país que es una potencia económica, una potencia de creación de inventos y que tiene un ejército especialmente fuerte, con un servicio de inteligencia especialmente fuerte. No hay capacidad de comparar una fuerza con la otra. Lo que sucede es que nosotros tendemos muchas veces a pensar que aquel que es débil debe ser el justo. Y tenemos una tendencia a pensar que el underdog es el bueno. Por otro lado, también hay otra asimetría. Para la inmensa mayoría de los judíos en Israel, el conflicto es por tierras y se debería solucionar cediendo tierras, y el Estado ya varias veces intentó algo así. Para la inmensa mayoría de los palestinos, el conflicto es religioso y consideran que no se puede aceptar ningún Estado, ni árabe, ni cristiano, ni judío en Tierra Santa Islámica. Por lo tanto, cuando tú quieres hablar de Medio Oriente es muy, muy necesario, imprescindible, saber religión. Porque el Medio Oriente habla religión. Hay conflictos en todo el Medio Oriente entre chiitas y sunitas. Y la forma de hablar del liderazgo palestino, de las personas que hacen los atentados, no es laica. No es que piensan que el problema es por tierras. En América Latina pensamos que es por tierras, porque también los israelíes piensan que es por tierra. Pero para el Islam el conflicto es religioso. Ellos no gritan viva la revolución y abajo la ocupación israelí. Ellos gritan Allahu Akbar. Y ese grito es un grito religioso. Claro. ¿Hay influencia de grupos terroristas árabes allá en América Latina? Totalmente. Tenemos un país que es el puente de entrada para grupos iraníes o pro-iraníes como Hezbollah, que es Venezuela. Y este país, en Venezuela, informes de la CIA dicen que le ha entregado, a través del padre de Tarek El Estani, el ex vicepresidente y el ministro plenipotenciario de petróleo, le han entregado alrededor de 10.000 pasaportes venezolanos, en donde chiitas deambulan por nuestro continente, pasando fronteras libremente, incluso sin hablar una palabra de castellano. Entonces ahí tenemos un problema, y tenemos varios problemas más, como por ejemplo la alianza entre los narcos y Hezbollah para lavar dinero. Se calcula que aproximadamente $400 millones Hezbollah lava de los narcos. Han llegado a una especie de acuerdo de colaboración para complementarse. Existe entonces total libertad y falta de investigación, de análisis, de inteligencia allá en América Latina para perseguir a estos grupos. Lo que sucede es que este tipo de grupos al principio actúa de manera tranquila, levantan centros comunitarios, se conoce en árabe como Dawa, en donde crean conciencia musulmana y adeptos musulmanes que muchas veces, por ejemplo, son personas indígenas del interior del país. Y entonces al crear Dawa, al crear una comunidad, luego pueden a veces extremizar esa comunidad, y aunque estas personas no hagan algún tipo de atentado, pueden sí colaborar dando inteligencia, por ejemplo. Entonces tenemos ahí una forma de actuar. Otra forma de actuar en América Latina es que algunos países como Irán han encontrado que pueden sobornar a unos cuantos políticos para que ellos sean los portavoces de Irán.
Entonces, por ejemplo, han sobornado a Pablo Iglesias, ex vicepresidente de España, pagándole un programa de televisión que no veía nadie, en la cadena de televisión de español de Irán, Hispan TV, y ahí Pablo Iglesias, ex vicepresidente en España, daba un programa, hacía un programa llamado Fuerte Apache, que se pagaba creo que unos 100.000 euros, pero no estoy seguro, de sueldo, para hacer un programa que no lo veía nadie, y era la forma de pagarle a Pablo Iglesias parte de sus campañas electorales o sus necesidades. Ahí tenemos una intervención directa de Irán en un candidato político. Hay otros candidatos en América Latina que se sabe que reciben en forma sistemática dinero de Irán, como por ejemplo el gremialista Luis de Lía en Argentina o el líder de Quebracho, Stech. Entonces hay una enorme influencia en América Latina por estos grupos y está creciendo. ¿Tú lo ves con también un sentido de una estrategia, es decir, pueden provocar algún daño a judíos, a la comunidad judía allá en América Latina, porque la justicia en estos países, hablo por ejemplo en Venezuela o en Argentina o México, pues no es muy avesada, ¿no? Que digamos. Lo que sucede es que Irán no puede enfrentarse físicamente a Israel porque no estamos hablando de un ejército comparativo. Estamos hablando de verdad de un tigre de papel. Irán no es una potencia militar, es una potencia militar para Arabia Saudita, para Kuwait, para Emiratos Árabes. Sí. Irán, cuando Israel ataca a Irán en algún momento, y lo ha hecho ya, Irán se venga en donde puede. Y en donde puede son en lugares en donde quizás saben que pueden hacer un atentado y que no los van a encontrar, no los van a culpar. Fíjate que en algunos países de Europa han ocurrido atentados terroristas y enseguida se encontró el responsable. Sin embargo, en Argentina, en el año 92 y en el 94, 2 atentados terroristas con más de 100 muertos y todavía se preguntan quién fue. Entonces, el problema que hay es que así como Argentina en este caso entró en la lista mundial de países en donde el terrorismo actúa impune, nadie quiere que, por ejemplo, México entre en la misma lista y que en México se ocurra un atentado que de hecho es una venganza para algo que ocurre en el Medio Oriente. El tema es que lamentablemente nuestros servicios de inteligencia tienen otras prioridades. Si yo vivo en un país que tiene un problema serio de tráfico de drogas, por ejemplo, o de tráfico de inmigrantes ilegales, o de delincuencia en general, es difícil que un servicio de inteligencia invierta especial ímpetu, energía y fondos en un problema que viene en Medio Oriente. Entonces también es muy comprensible. Entiendo, es interesante. Ahora que mencionas de Irán, estamos en medio de una guerra como la de Ucrania. Israel ataca a pues, estos grupos, estas células terroristas que están instaladas en Siria. Esto es motivo por el cual, digamos, Israel no le cede o no le da armas a Ucrania para que Rusia le permita entrar a Siria y atacar a estos grupos. La lógica es muy exacta, porque lo que ocurre es que como el dueño, de hecho, del aire y del gobierno indirectamente es Rusia en Siria, Israel entiende que en Siria ocurre lo siguiente: por un lado el dueño es Rusia, por otro lado en el gobierno está Assad, que intenta retomar su poder, pero por otro lado hay grupos que exigen la recompensa por haber mantenido en el poder. Y a la vez como Rusia atacó por aire y financió con armas a Assad, y Assad tiene una deuda muy grande con Rusia, los que hicieron el trabajo de campo, los que salieron a luchar cuerpo a cuerpo con armas en el terreno, fueron los chiitas, tanto Irán como Hezbollah como chiitas afganos. Ahora ellos quieren algo a cambio, y lo que quieren es tener una presencia, desarrollar bases militares, desarrollar puestos de control en la frontera con Israel o cerca. Esto provoca una incomodidad de Israel que no puede permitir tener un enemigo dentro de Siria, que es Irán. Claro. Para ahuyentar a Irán, para alejarla, Israel lo que hace es atacarla, pero no quiere tener mala relación con Rusia, entonces les avisa antes que va a producir un ataque. Así no muere ningún soldado ruso. Ahora bien, traslademos esto a lo que ocurre en Ucrania. Fíjate, Rusia está recibiendo drones en forma sistemática de Irán. Sí. Ucrania le pide a Israel drones de ataque, que son muy buenos, y también le pide, por ejemplo, cúpula de hierro para derribar cohetes en el aire. Si Israel se los da,
Rusia se va a enojar y no le va a permitir actuar en suelo sirio. Claro. Si no se lo da, también es un problema, Sí. porque la población del país quiere que se apoye a Ucrania. Por lo tanto, es un dilema. Lo que hace Israel es le entrega algún tipo de materiales, alguna ayuda humanitaria consistente a Ucrania, pero no le da lo que Ucrania pide. Y lo que Ucrania pide es armas muy especiales, de mucha calidad, que tiene el Estado hebreo. Es interesante esta postura, lo que estás explicando. Y me lleva a preguntarte, ¿tú eres, después de vivir tantos años aquí en Israel, optimista, pesimista por lo que puede ocurrir en el corto o mediano plazo en este tema de Israel frente a Irán o los grandes enemigos de... Soy muy optimista. Pero sí creo que, como te acabo de decir, debido a que me especializo en temas religiosos islámicos, Claro. considero que incluso para hablar de optimismo tienes que hablar de Islam. Y voy a dar un ejemplo. Resulta que todo buen musulmán copia al pie de la letra lo que dijo Mahoma, lo que enseñó Mahoma o lo que hizo. Están enmarcados en unos textos que se llaman los textos de hadices. Es más fuerte que lo que dice el Corán, los hadices. En el año 628, Mahoma quiere conquistar la ciudad de la Meca, cuando él ya vivía en Medina. Y cuando llega a la ciudad, se encuentra que él tiene 1000 soldados y los enemigos de Meca tienen 10.000, o sea que es imposible que él pueda conquistar. Lo que él les propone a la gente de la Meca, que es la tribu de Quraysh, le pide y le ofrece: yo no los ataco más a ustedes durante 9 años, 9 meses y 9 días. Digamos 10 años. Y ustedes a cambio me dejan entrar a la Meca para explicar mis ideas. Los mecanos, la gente de la Meca, lo deja entrar, firman un acuerdo que se tenía que cumplir. El primer año se cumple el acuerdo. El segundo año Mahoma rompe la tregua y los seguidores le dicen: pero tú has violado la tregua. Y él le responde: se puede violar la tregua si favorece al Islam. Pero ha mentido. Si favorece al Islam es posible. O sea, que se puede firmar un acuerdo con un no musulmán, como eran los mecanos, los de la Meca, si ellos son muy fuertes. Si ellos son fuertes, nosotros podemos firmar un acuerdo y lo podemos violar si nos conviene. Cuando Egipto firmó la paz con Israel en el año 79, la Universidad de El Azhar le dijo al presidente Sadat: usted puede firmar el acuerdo porque usted está haciendo lo mismo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh. O sea que usted la puede violar. Entonces, ¿por qué no la viola el acuerdo Sadat? Porque Israel es una potencia militar y económica. No le conviene. Por lo tanto, si Israel es muy fuerte, eso acerca la paz. Porque incluso teológicamente el lado musulmán se da cuenta que no se lo puede derrotar, por lo tanto es mejor hacer una tregua. Y esa situación se puede extender durante muchos años, mucho más que los 10 años del pacto original. Tanto es así, lo considero, que creo que Arabia Saudita, después de tantos años de provocar o de incentivar la guerra en contra de los judíos, hoy es probable que quizás a fin de año o el año que viene veamos un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Y no fue porque Arabia Saudita de pronto se transformó en un estado pro-judío. Es porque entiende que Estados Unidos se retira del Medio Oriente, que estamos viviendo una época post-petrolera y que Israel es muy fuerte. Por lo tanto, no le conviene seguir enfrentando a un país que los puede ayudar a ellos contra Irán. Claro. Esta es parte de los acuerdos de Abraham, es decir, en el gobierno de Donald Trump, Jared Kushner es uno de los grandes operadores de estos acuerdos. ¿Cuáles son los objetivos, entonces? Para entender esto hay que comprender que hay 4 tipos de organismos o de países en el Medio Oriente hoy. Tiene los países chiitas: Irán, sí, Irak, Siria, Líbano. Hoy están gobernados por chiitas. Tienes los grupos radicales islámicos que no quieren países, quieren califatos. ISIS, Al-Qaeda, Hezbollah, lo que quieras, radicales islámicos. Tienes después países que fomentan el radicalismo islámico, pero que no hacen radicalismo islámico, que son países muy problemáticos, ideológicamente muy fuertes, musulmanes. Y son Turquía y Qatar. O sea, el solo hecho de pensar que la humanidad le dio a Qatar un mundial de fútbol para organizar, por más que haya ganado mi país de nacimiento,
es una aberración moral. Le dimos organizar a un campamento, a un país que fomenta el radicalismo islámico, que es el responsable de acoger dentro de su casa al peor radical islámico sunita, Yusuf al-Qaradawi, y que además atenta contra los inmigrantes, contra los trabajadores extranjeros y contra las mujeres. Y nosotros le dimos el mundial a Qatar. En el camino sobornó a media humanidad para poder recibir el mundial. Ahora, tenemos ahí 3 países, entonces. Y el cuarto grupo son los países sunitas que no son radicales hoy. Y en este grupo entra Egipto, Jordania, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, y estamos en camino de Arabia Saudita. Estos grupos sunitas que no son radicales se acercan a Israel porque tienen miedo a Irán, chiita, entienden que necesitan acercarse y acelerarse tecnológicamente porque han vivido el petróleo y eso no es bueno cuando vivimos una época post-petrolera, por más que no nos demos cuenta. Claro. Y todo eso los acerca. Eso es los pactos de Abraham, que Israel ya ha firmado con varios países y es probable que dentro de poco se firme un acuerdo con Sudán, formal, y no descartes que con Kuwait, y no descartes también con Túnez a mediano plazo y con Arabia Saudita, que sería una especie de guinda en la torta. Ya está Marruecos, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Tal cual, Sí. en esta nueva ronda, pero ya teníamos a Jordania y teníamos a Egipto también. Y Claro. el hecho, por ejemplo, que tenemos un acuerdo casi hecho con Omán, un país que vive, entre otras cosas, de la ayuda que Israel le da en temas de agua. Omán no tiene agua y como tú has visto bien hoy, en tus capacitaciones y estudios que has hecho en este país con respecto al tema del agua y el problema del agua, Israel en ese tema puntual es una potencia. Sí, claro, es muy interesante lo que están haciendo, transformar el aire en agua, ¿no? Que es uno de los elementos importantes. Pasando a un tema también no menos importante, es lo que hemos visto en las semanas, meses, grandes manifestaciones todos los sábados en contra de una propuesta de ley judicial para hacer una reforma. ¿En qué consiste la parte medular de esta reforma? ¿Qué es lo que desea el gobierno de Netanyahu? Es un podcast, por lo tanto no tenemos 25 horas, pero lo que puedo decir es que en el mundo de la ley tienes 2 tipos de jueces, de hecho. El juez que es conservador y que dice yo no voy a emitir sentencias si no está basado en la ley. Que el Parlamento me dé una ley, yo tengo un ancla legal para poder emitir sentencias. Y están los jueces universalistas, mal llamados de izquierda, que para ellos la ley es importante, pero es más importante el espíritu de la ley y lo que ellos consideran que es justo. En caso de extremos se creen Platón y ellos saben más que la opinión pública, que el votante. Dicho esto, es un fenómeno mundial que jueces universalistas se apropian de poderes que la ley no le otorga a través de jurisprudencia. Lo que ha pasado en Israel durante 30 años es una exageración, a mi criterio, de esa adjudicación de poderes que la justicia no tenía. Por ejemplo, la justicia dice que todo tema es judiciable. O sea que López Obrador en tu país toma una decisión política que es política y la justicia acepta una demanda en contra de López Obrador porque ellos se sienten con derecho de poner en tela de juicio una decisión política que fue adoptada legalmente y que no contradice la ley. Bueno, meterse en eso es meterse en política, y lo que han hecho los jueces, para mí de forma irresponsable, es perjudicar su imagen pública al tratar temas políticos. Y agrégale un factor más, pues unos cuantos problemas que viene arrastrando. Este país está siendo gobernado por conservadores hace prácticamente 30 años. Uh-huh. Y sin embargo, hoy en la justicia, por el tipo de forma de elección de los jueces se eligen a sí mismos y eligen a amigos, familiares y pares. Por lo tanto, hoy, de los 15 jueces del Supremo, 12 son claramente universalistas. Ahora, ¿tú cómo puedes entender que haya 12 universalistas y encima de extrema universalistas cuando el país es conservador? Eso provoca que el primer ministro diga, yo no puedo seguir, que no puedo gobernar, porque cada vez que decido algo, la justicia me lo cancela, algo importante. Esto es el nudo del problema que hay aquí. El problema es que el gobierno ha sido
muy impetuoso, salió con todo a declarar reformas en vez de hacerlo escalonado. Si durante 30 años hubo un hurto del Poder Judicial que se apropió de funciones que no debería por ley, tú no puedes desarmar el hurto en 5 segundos y a 2 patadas. Tienes que hacerlo con consenso, hablando y en forma escalonada. Lo que el gobierno hizo fue lanzarse con todo y eso sacó a la gente a la calle. Por otro lado, parte de la gente que está en la calle está preocupada por la posible o la sensación de que esto es menos democrático lo que se propone. Por otro lado, buena parte de la población que está en la calle hoy, que no es tanta, pero que es sí muy ruidosa, está apoyada por los medios de comunicación de Israel. Y por otro lado, se entiende también que parte de ellos está preocupada porque su ideología pierde poder en la justicia. Por eso las manifestaciones donde se hacen en Tel Aviv, que es el centro del grupo de poder que apoya a este tipo de justicia. Te das cuenta que no es un problema solamente de Israel, me parece que casi todos los países del mundo occidental hoy tienen problemas de discusiones de cuánto poder tiene la justicia y qué poder se autoasigna. En México precisamente hay una embestida muy clara, muy fuerte de López Obrador en contra de la Corte, precisamente porque lo señala como gente de élites que gana mucho dinero, bla, bla, bla. Pero bueno, es otro escenario, es distinto. Sin embargo, la Corte en Estados Unidos tiene líneas rojas muy claras, en México, en cuanto a que si hay una violación a la Constitución, suenan las alarmas y ha provocado precisamente que le tumben propuestas como reformar el Instituto Nacional Electoral, que es la joya de la corona de México, que le ha dado transparencia, pluralidad, certeza, confianza al sistema electoral, y ahora López Obrador lo quiere tumbar, algo que es paradójico porque él llegó al poder gracias al INE, es decir, el INE fue el que contó los votos y hubo mucha transparencia. Tú mencionas que Netanyahu quiere hacer, o su gobierno, grandes cambios en poco tiempo. ¿Por qué no lo empezó a hacer hace 15 años o 20 cuando ya gobernaba? Mi opinión personal es que el que lo está ejecutando, que es el ministro de Justicia, Yariv Levin, hace mucho tiempo que él viene escribiendo sobre el tema y yo hace mucho tiempo que lo vengo siguiendo. No es un tema nuevo. Yo escribí un trabajo mío para el máster de Ciencias Políticas sobre la influencia de la doctrina de Aarón Barak, que es esta que se está discutiendo ahora y que llevó a este descalabro, el efecto negativo en los contratos de esta doctrina. Porque tú hoy firmas un contrato y como el juez lo puede interpretar, un contrato escrito vale menos que lo que él cree que debería haber sido el contrato. Claro. Caso Apropin. Es una sentencia judicial que es una locura porque no te da certeza. Tú como abogado entras a un lugar para revisar un juicio y te lo pueden dar vuelta por jurisprudencia porque el juez se cree Platón. Entonces, yo vengo siguiendo también el tema. Hace mucho es un tema que me preocupaba muchísimo. Creo que era un tema que nos preocupaba muchísimo a varios que estudiamos leyes y por otro lado, es probable que la luz verde para que puedan avanzar en la reforma la haya dado Benjamin Netanyahu, primer ministro, porque él está sufriendo ahora por la justicia, porque a él lo están demandando en un juicio en su contra. O sea, creo que él, que era el gran defensor de la justicia, ahora le da luz verde porque él está sufriendo lo que muchos otros decían antes. ¿Y te parecen endeble las acusaciones que tiene el primer ministro Netanyahu? Me parece simplemente vergonzosa. La fiscalía no puede llevar a una autoridad máxima de un país en base a las pruebas que tienen hasta hoy. Uno de ellos es que recibió con valor de $800,000. Lo acusan de haber recibido $200,000 en habanos y en champán, en donde la cifra no se acerca ni nada a eso, a cambio de que le hizo favores al que le regaló eso, que era su amigo. Todavía no demostró la fiscalía ni cerca que él hizo esos favores. Ya. Solamente hablan de cifras en el aire. O sea, para mí el caso 1000 se debilitó muchísimo. Y el caso 4000 es un caso de soborno que lo acusan de haber favorecido regulatoriamente a un dueño de una empresa telefónica, porque era el dueño también de una página de internet, y que a cambio le pagó el soborno con buena cobertura mediática. Sabes que si en la jurisprudencia no hay tipología que es pago de sobornos con buena cobertura mediática, pues si fuese así, todos los presidentes de nuestro continente estarían todos presos, porque ellos dan dinero público para buena cobertura mediática.
claro. De todas formas se lo lleva a juicio a Netanyahu y no hay buena cobertura mediática. Entonces yo lo que digo es, menos mal que lo llevaron a juicio, pero si así vas a llevar a juicio a un primer ministro con las pruebas que tienen, perjudicas la imagen de la fiscalía. ¿Sabes por qué lo llevaron a juicio? Porque ellos pensaron que iba a pasar con Netanyahu lo mismo que pasó con otros ministros que fueron llevados a juicio. Cada uno de los ministros que intentó hacer un juicio, de pronto se encontró con una demanda en su contra y renunció. Uh-huh. Este loco de Netanyahu, en vez de renunciar, dice: yo no soy un títere de la fiscalía, a mí se me respeta, voy a juicio y voy a demostrar mi inocencia. Ya. Es interesante. Y regresando a la reforma judicial, las manifestaciones. Hoy platicamos precisamente con el ministro de Justicia, Yariv Levin, y él decía que poco a poco o paulatinamente iba a bajar, digamos, la tensión, las manifestaciones. Parece ser que el próximo lunes, martes, se van a votar esta reforma y la van a aprobar porque tienen los números. Van a aprobar solamente un artículo de esa reforma. Ajá. Un artículo pequeño que es achicar, reducir el principio de razonabilidad, y es que el juez no pueda cancelar una decisión del gobierno porque sí, porque a él le parece que no es razonable. Lo van a reducir. Lo van a, por ejemplo, permitir que un juez pueda anular una decisión del gobierno si viola los derechos humanos. Porque si viene el ministro de Salud y dice que ninguna mujer puede tener un hijo, es una decisión no razonable. En ese caso el juez podría intervenir porque viola derechos humanos, pero no en una decisión de nombrar a alguien. Cuando el primer ministro nombra a un ministro, intervienen los jueces y dicen: no es razonable nombrarlo a él. Bueno, ese tipo de premisa que adoptó, se apropió el juez, es probable que se la cancele este martes. Es un tema menor. Lo que dicen los manifestantes es: muy bien, empiezan con esto, pero no piensan parar. Claro. Entonces quieren parar a través de manifestaciones todo el proceso, porque creen que va a ser una especie, se dice acá en hebreo, estilo salami. ¿Has visto como cuando cortas un salame? Sí. Que lo cortas en pedacitos, en rodajas. Ajá. Entonces creen que lo que está haciendo el gobierno es un sistema de salame. Ya, ir cortando en fetitas. A ver, nada más para concluir, en México tenemos una constitución, en Israel no existe la constitución. Con base, allá en México, con base a la constitución, la Corte Suprema analiza si una reforma de ley que propone el presidente viola a la constitución o no. En Israel, ¿cómo actúan sin constitución? Es decir, los jueces para decidir si una propuesta de ley, en este caso de Netanyahu, la ley judicial, es, legítima o no legítima. Bueno, existen leyes básicas que son como constitucionales. El problema es que no todas las leyes básicas tienen un proceso para ser aprobadas igual que una constitución. Tú, para cambiar una constitución, necesitas 2/3 de los diputados, ¿verdad? Sí. En México. Sí. En Israel, una ley básica puede cambiarse de forma hasta simple. Y eso es una debilidad, porque debe ser una ley especial. Ajá. Debe ser una ley que tenga cualidades especiales, por ejemplo, una mayoría siempre determinante para poder ser cambiada. Entonces, una de las reformas que quieren hacer es establecer que las leyes básicas tengan un sistema de aprobación especial y un sistema de modificación especial, lo que sería prácticamente una constitución formal. Hoy Israel tiene una constitución material, tiene todas las leyes como si fuese una constitución, que no están codificadas en un libro llamado Constitución. No somos el único país, en Nueva Zelanda, Inglaterra, claro, es igual. Hay gente que sale al aeropuerto, digamos que lo bloquea, sale a las calles. ¿Molesta mucho a los ciudadanos israelíes estas decisiones de gente que está protestando? A mí personalmente no me molesta, al contrario, felicito las manifestaciones. El problema que hay es que hasta hace poco tiempo se vivieron manifestaciones de judíos etíopes, de ortodoxos judíos y de árabes, que fueron reprimidas por la policía con todo tipo de medidas de mucha fuerza. Mucha fuerza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los ortodoxos ocupaban unas calles donde circulaban autos. Quiere manifestar, se manifiesta arriba de la vereda, cosa de no molesta el tráfico. Cuando las manifestaciones de ortodoxos, de árabes, de etíopes son aplacadas con fuerza, uno se pregunta: ¿y por qué dejan actuar a los de Tel Aviv? ¿Porque son la élite y porque la policía también es la élite? La ley es igual para todos, o así debería ser. Eso es lo que molesta a parte de la población. Y los gases que utiliza la policía, que generan náuseas y hasta vómitos,
¿Esto está permitido por la ley? Sí, es un invento israelí, que es el BOASH, se llama, que es una especie de dispersor de agua que tiene elementos químicos que cuando tú lo recibes, sientes náuseas y te vas. Entonces, para dispersar rápidamente manifestaciones, esa es la técnica que se usa. Ya. No hieren a nadie, no le pegan a nadie, lo llenan de olor. Ya entiendo. Gabriel Ben Tasgal, es un placer platicar contigo. Aquí podríamos estar 2, 3, 4, 5 horas. Siempre tu conocimiento sobre lo que ocurre en Oriente Medio es muy profundo, muy pues analítico, y sobre todo para América Latina nos da una especie de brújula para ver dónde va este país. Estamos enfrente del mar. Si ustedes escucharon alguna motocicleta o algo, es magnífica el panorama. No sabe lo que es acá enfrente. Sí. Fausto termina este podcast y me parece que va a buscar una cervecita y se va a la playa a ver las olas. Por supuesto, saldré corriendo hacia allá. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel. Te agradezco mucho, y a ustedes allá en el podcast del Global IQ, del Economista, los invito para que escuchen los diferentes podcasts que tenemos en el periódico, diferentes temáticas con expertos en la materia. En esta ocasión me despido desde Tel Aviv, aquí en Israel, y nos escucharemos muy pronto. Gracias. @Fausto Pretelín en Twitter, fausto.pretelín, @eleconomista.mx, Global IQ, con Fausto Pretelín. El Economista, podcast.